La Amazonía, uno de los ecosistemas más vitales del planeta, a menudo denominado el pulmón del mundo, mantuvo durante siglos un equilibrio casi perfecto. Este vasto territorio alberga una biodiversidad excepcional, con innumerables especies de fauna y flora, así como una valiosa pluralidad de comunidades indígenas, tanto contactadas como aisladas. A mediados del siglo XX, este equilibrio comenzó a resquebrajarse, especialmente en Brasil, país que posee aproximadamente el 60% de la Amazonía. La presión por el desarrollo económico llevó a un aumento de la explotación de los recursos naturales, descuidando la protección de este ecosistema crucial. La búsqueda de crecimiento económico a través de la explotación de la Amazonía en manos de la minería legal e ilegal generó una crisis ambiental y humanitaria. La deforestación, la expansión de la agroindustria y la construcción de infraestructuras aceleraron la destrucción de los bosques amazónicos, poniendo en peligro la supervivencia ancestral de cientos de miles de indígenas y especies endémicas tras el saqueo de minerales, sin dejar de lado la exposición a enfermedades traídas por forasteros para las cuales no tienen inmunidad, representando un grave riesgo para su salud. El siglo XX en Brasil se caracterizó por una serie de transformaciones profundas: la industrialización nacional, el descontento popular y la instauración de regímenes autoritarios, incluyendo la dictadura cívico-militar. Estos periodos de cambio constante impulsaron el crecimiento económico, pero también exacerbaron la desigualdad y deterioraron la calidad de vida de muchos ciudadanos, incluidos los de nacionalidades indígenas. Durante la década de 1970, la dictadura militar, en su afán por impulsar la economía, consideró la Amazonía como un territorio propicio para la inversión y el desarrollo. Esta visión, sin embargo, ignoró los graves daños ambientales y sociales que acarrearía la explotación de la selva tropical. Las actividades económicas implementadas durante la referida época, como la deforestación, la minería y la expansión de la agroindustria, continúan teniendo efectos devastadores en la actualidad. Brasil, el país con mayor extensión territorial de Sudamérica entre los del mundo, conforma la Amazonía, hogar de gran cantidad de biodiversidad compuesta por fauna, flora, vegetación y tribus nativas, contactadas y aisladas. Durante siglos, esta región sufrió explotación desmedida a manos de extranjeros y connacionales, decididos a satisfacer sus ansias de poder económico a costa de la destrucción del ecosistema y del hogar de las nacionalidades indígenas. Esta situación actualmente es crítica y espera una solución contundente por parte del nuevo gobierno y las autoridades del país. Para comprender el porqué de la existencia de este y otros males en la Amazonía, se debe analizar los factores históricos que conllevaron al desarrollo de estas prácticas expoliadoras. La deforestación y alteración del ecosistema estuvieron presentes desde antes y después de la llegada de los colonos portugueses a territorio brasileño. Su huella, aunque notable, fue mínima en comparación con lo visto en el siglo XX y lo que va del XXI, ante un cambio drástico en la perspectiva brasileña hacia la Amazonía. En la década del 70, durante la dictadura militar, iniciada en 1964, con el objetivo de impulsar la economía de la nación, se promovió la explotación de esta región a pesar del daño ecológico que esto representaría y el peligro o conflicto que se desarrollaría con las comunidades indígenas. El gobierno pagaba a la gente para que fuera a la selva amazónica con la promesa de que todo lo que talaran se lo podían quedar. Durante el período dictatorial, la Amazonía se volvió el centro de atención de la cúpula de poder, considerándola terreno idóneo para grandes proyectos como el de la carretera transamazónica, que provocó deforestación, robo de tierra, el desplazamiento de fauna y poblaciones indígenas enteras, y el daño al ecosistema a través del incentivo hacia los colonos y empresas para que éstas se establecieran en la región. La Amazonía se vio desprotegida por décadas ante la acción de las autoridades de turno y empresas sobreexplotadoras, hasta 2003 con la llegada al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente que dio un giro al gobierno para proteger esta reserva natural y disminuir los problemas que afectaban a su bienestar. Durante su primer y segundo gobierno, Lula da Silva implementó políticas y acciones que contribuyeron al descenso de la deforestación y una mejoría en la situación, que ya para la fecha era crítica, pese a los beneficios económicos que proporcionaban a las empresas y a la propia nación sudamericana.
Entre lo más resaltante destacó el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, que desde 2004 estableció metas y estrategias para reducir la deforestación ilegal en territorio amazónico. A su vez, se ampliaron las zonas protegidas que contribuyeron a la protección de reservas naturales y las demarcaciones indígenas que estaban en peligro de ser devastadas, además de limitar el nivel de explotación de las zonas no protegidas. Y se modernizaron las herramientas de monitoreo, utilizándose el sistema de detección de deforestación en tiempo real, o por sus siglas DETER, que utilizó imágenes de satélite para monitorear irregularidades en tiempo real, siendo más efectivo que los métodos anteriormente aplicados. Los dos primeros gobiernos de Lula da Silva se obtuvieron resultados positivos de la mano de su ministra de Ambiente, para aquel entonces Marina Silva, y quien en la actualidad dirige el mismo ministerio, colocando el tema del ambiente como prioridad. De la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, que siguió de cerca la situación de las poblaciones indígenas de la Amazonía y los factores que afectaban su cotidianidad, y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, o por sus siglas IBAMA, que intensificó la fiscalización para combatir la tala, minería y otras actividades ilegales, utilizando tecnología de punta y respondiendo de forma rápida y contundente. El país pasó de ser una de las naciones con mayor tasa de deforestación entre 2000 y 2005 a reducirla en un 80% para finales del segundo mandato de Lula da Silva, representando un cambio drástico en el provenir de la Amazonía y de sus habitantes, quienes, desde sus ancestros, combatieron y denunciaron las inclemencias de las madereras y mineros ilegales que destruyeron y contaminaron sus demarcaciones, además de atacarlos y asesinarlos. Durante el mandato de Dilma Rousseff, las cifras de deforestación y daño a la Amazonía fluctuaron considerablemente, aunado a la crisis política y económica que vivía la nación suramericana por aquellos años, tras la traición de su vicepresidente. Pero esta rica región y las comunidades indígenas no fueron tan devastadas y vulnerables, respectivamente, como en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien en solo 3 años de gobierno dejó huellas imborrables y que aún siguen provocando estragos en la Amazonía. Desde un primer instante, Bolsonaro mantuvo pensamientos antiambientales que dejaron en claro que la protección de la Amazonía y el bienestar de sus seres vivos no sería prioridad en su gobierno, como lo demostró su visión expansionista, similar a la vista durante la dictadura militar décadas atrás, y su rechazo hacia los indígenas, sus tierras y cosmogonía. La Amazonía tiene un mundo de oportunidades. Tenemos una biodiversidad completamente desconocida. Estamos abiertos a cualquier país que quiera cerrar un acuerdo de colaboración con nosotros. Vamos a explorar la biodiversidad de la Amazonía, porque las personas que están allí, que son indígenas, no quieren seguir siendo tratados como si fueran hombres prehistóricos. Esta política creó el escenario propicio para que las actividades, que ya de por sí eran dañinas, aumentaran desmedidamente dado al incentivo de Bolsonaro, sin dejar de mencionar los recortes presupuestarios a los organismos que protegían estas zonas rurales, haciendo imposible su trabajo, algo que demostró no importarle en lo más mínimo, tomando como falsa cualquier acusación en su contra, minimizando la importancia que tiene la Amazonía para el mundo, aunque haya sido respaldada en reiteradas ocasiones por científicos y expertos. Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo. Aunado a sus opiniones polémicas, se suma la participación en la decisión, a finales de 2018, de no realizar la Cumbre Mundial del Clima COP25, a celebrarse en 2019 en Brasil, terminando por llevarse a cabo en Madrid, España. Como también el escándalo por el caso de Ricardo Salles, el ministro de Ambiente de Bolsonaro, quien fue investigado por implicaciones en un esquema de exportación ilegal de madera y formar parte de una red criminal transnacional donde estarían involucrados más integrantes del gobierno que antecedió a Lula, terminando Salles por dimitir y dañar aún más la imagen de Brasil en materia ambiental y la del mandatario nacional. Dado a esto, las comunidades indígenas alzaron su voz para combatir las injusticias que el propio Bolsonaro estaba realizando y dejaba que se perpetraran, aunque éstas afectaran los hogares de cientos de personas que habitan los diversos rincones de la Amazonía. Estamos aquí hablando en nombre de los pueblos que tienen sus tierras invadidas por la minería, por las hidroeléctricas, por la industria de la madera y por la especulación inmobiliaria.
Esta situación empeoró tras las arremetidas de grupos criminales en contra de los dueños originarios de estas tierras, ocasionándoles la muerte y el desplazamiento interno por defender sus territorios del expansionismo capitalista financiero que no les respeta, como en otrora el colonialismo europeo. Las invasiones están aumentando cada vez más en el territorio. Tenemos desafíos muy grandes contra los madereros, contra la minería, las mineras, contra las vías de tres, contra todos esos proyectos de muerte del gobierno. Finalizado el gobierno de Bolsonaro, Brasil y su población aborigen se enfrentan a desafíos complejos que, de no solucionarse, seguirán colocando en riesgo el bienestar de la vida humana y silvestre de la Amazonía, procurando una desaparición progresiva de la rica biodiversidad y de sus poblaciones contactadas y aisladas que podría conllevar a una eliminación total e irreparable, dejando a Lula da Silva una misión difícil y un porvenir borroso para el pulmón vegetal de Sudamérica y el mundo entero. En 2023, Luiz Inácio Lula da Silva regresó por tercera vez al cargo de presidente de la República Federativa de Brasil en un contexto muy diferente al vivido años atrás durante su primer y segundo mandato. Lula da Silva en la actualidad hace frente a una gran cantidad de desafíos, unos ya conocidos y otros nuevos, a los cuales no se había enfrentado con anterioridad, como por ejemplo, la presencia de grupos delictivos en la Amazonía y diferencias políticas entre él y los organismos de su gobierno. Esto causó dudas entre la población brasileña y aborigen sobre cuáles serán las acciones a tomar para combatir el saqueo indiscriminado de los territorios ancestrales resguardados por las nacionalidades indígenas, quienes continúan levantando su voz en la defensa del porvenir del gigante sudamericano, poniendo en riesgo sus vidas a manos de los hacendados y bandas paramilitares. En 2023, Luiz Inácio Lula da Silva volvió por tercera vez al ruedo político de su país al ganar las elecciones presidenciales de 2022 con una nación completamente diferente a la cual gobernó hace más de 10 años atrás. En tan solo un año de gobierno, Lula da Silva realizó grandes cambios y avances que mejoraron la situación ecológica e indígena en Brasil, como la firma de decretos que demarcaban 6 nuevos territorios destinados a estas nacionalidades aborígenes, 2 de estas ubicadas en la Amazonía, incluida la más grande con 550.000 hectáreas en el estado de Amazonas. Un hecho significativo al ser la primera acción de dicha índole tras los embates ocasionados por el anterior gobierno y el primero en seguir su plan de mejoría de la nación sudamericana. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho para que podamos hacer la demarcación de un mayor número posible de tierra indígena, no solo porque es un derecho de ustedes, sino porque queremos llegar a 2030 con deforestación cero de la Amazonía. Vamos a necesitar de ustedes como guardianes de los bosques. Sufrimos las consecuencias de una política totalmente centrada en la negación de los derechos indígenas, sin demarcar ni un centímetro de tierra, una institucionalización del genocidio a través del debilitamiento de las políticas indígenas y ambientales por parte del Estado brasileño. En este nuevo panorama político, la defensora ambientalista Marina Silva regresó como ministra de Medio Ambiente de Brasil, cargo que ya había ejercido durante la primera presidencia de Lula da Silva. A pesar de su experiencia previa y conocimiento del país, la ministra destacó que la problemática ambiental se había expandido y se habían sumado nuevos factores que complejizaban su resolución. Ahora no era como hace 20 años, donde teníamos una encrucijada, es cierto, de narcotráfico, tráfico de armas, acaparamiento de tierras, pesca ilegal, minería ilegal, una profusión de criminalidad después de un desmantelamiento total de la estructura de gobernanza ambiental. En 2023 se redujo la deforestación en un 22%, según confirmó la ministra Silva. A su vez, el gobierno brasileño afirmó que la reducción comprendida entre agosto de 2022 y julio de 2023 contribuyó a evitar la emisión de 133 millones de toneladas de CO2, representando el 7,5% del total del país.
Este avance significativo se produjo a pesar de las sequías en el norte y noreste de Brasil y de los incendios forestales derivados que alcanzaron en octubre un aumento del 59%, el peor registro en 15 años. El mismo año, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicó cifras del Censo Nacional de Brasil que revelaron un aumento de casi el 90% en la población indígena, alcanzando casi 1.7 millones de personas entre 2010 y 2022, un crecimiento mayor que el de la población general. Estos datos resaltaron la importancia de estas comunidades y su vulnerabilidad ante la reducción de sus territorios habitables debido a prácticas expansionistas y destructivas. Este factor ha sido tomado en cuenta por la administración de Lula da Silva, que enfatizó la importancia de delimitar los territorios indígenas para su protección. El pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados y oportunidades para una vida mejor, porque si no hay un futuro para la Amazonía y su pueblo, tampoco habrá futuro para el planeta. Proteger nuestros territorios es garantizar nuestras vidas indígenas, asegurar la diversidad y enfrentar las emergencias climáticas. En cuanto a la vulnerabilidad de los indígenas, se registró un aumento en los casos de violencia y muerte a manos de conflictos con quienes se apropian de sus territorios. El Consejo Indígena Misionero de Brasil informó que al menos 208 indígenas fueron asesinados en 2023, es decir, un 15,5% más que en 2022. Además, el informe destacó que en 2023 se registraron 1.276 casos de violencia contra el patrimonio, 150 por derechos territoriales, 276 por invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos a la propiedad, y 404 incidentes de violencia contra personas. Estos episodios ocurrieron en 202 territorios indígenas de 22 estados del país, concentrándose principalmente en Amazonas y regiones de actividad agropecuaria. En 2024, los esfuerzos por reducir la deforestación dieron resultados positivos y prometedores para alcanzar el objetivo de detenerla por completo en 2030. Este año hemos visto un nuevo descenso aún más significativo, del 30,6% en comparación con los datos del año pasado. La cifra medida y estimada para este año es de 6.288 kilómetros cuadrados, el resultado más bajo de los últimos 9 años. A pesar de las cifras fluctuantes, la deforestación alarma a ambientalistas y expertos, considerando los daños irreversibles en el ecosistema donde conviven cientos de especies y comunidades indígenas. Ante esto, la ministra de Medio Ambiente resaltó la misión de Lula da Silva de frenar la problemática en un escenario cada vez más complejo. Cuando asumió el cargo, el presidente Lula dio prioridad a la agenda de deforestación cero, y no solo de deforestación cero para la Amazonía, sino para todos los biomas de Brasil. También en 2024, la administración de Lula da Silva legalizó más reservas indígenas y se intensificó el apoyo a estas comunidades ancestrales, prometiendo mayor cooperación y entrega de las tierras que les pertenecen. Nos quedan 2 años más de gobierno y 2 años más en los que seguiremos trabajando para que podamos legalizar y entregar todas las tierras que tenemos. Sí hay una posibilidad. Para Lula da Silva, el 2025 presenta desafíos debido al constante intento de sectores de la agroindustria de negar el derecho ancestral de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, argumentando que no estaban físicamente presentes en ellas cuando se aprobó la Constitución de Brasil en 1988, situación que sigue ocurriendo y afectando a los indígenas. También enfrenta un panorama difícil por los innumerables daños a los asentamientos indígenas y la contaminación de recursos vitales para su subsistencia. Los indígenas de la Amazonía brasileña continúan su lucha contra las injusticias provocadas por empresas, grupos delictivos y gobiernos pasados que promovieron prácticas destructivas que abarcan cada vez más territorio, obligándolos a interactuar con sus agresores con resultados mayormente negativos. Se espera que tribus no contactadas comiencen a relacionarse con la civilización mestiza, dado que el expansionismo reduce su espacio de protección, como lo demostró en febrero de 2025, cuando un joven indígena de una tribu no contactada de Mamoría Grande apareció en la zona de la reserva extractivista. Aunque el encuentro no derivó en violencia, demuestra la posibilidad de que este escenario se repita en el futuro cercano. Brasil disfruta actualmente de un panorama muy diferente al vivido durante la presidencia de Jair Bolsonaro,
abriendo las posibilidades de cambios progresivos y reales que contribuyan al bienestar ecológico, social y sobre todo al de los cientos de indígenas que exigen lo que todo ser humano merece: respeto a su integridad, creencias y aportes a la humanidad a través de los conocimientos y sabidurías de sus antepasados. El panorama actual en Brasil, especialmente para las comunidades indígenas de la Amazonía, es de gran incertidumbre. La complejidad de la situación se debe a la convergencia de múltiples factores: el aumento de actividades ilegales como la minería y la tala y la intensificación de los efectos del cambio climático. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Lula da Silva por revertir la situación, devolviendo tierras ancestrales a los indígenas y reduciendo la deforestación, según expertos y la población en general, temen por los resultados concretos al final de su mandato tras las gravísimas consecuencias que dejaron las políticas entreguistas de los dos gobiernos anteriores, plegados a los intereses neocapitalistas. No obstante, es innegable que la administración de Lula marcó un cambio de rumbo positivo en la protección del ecosistema amazónico y de los pueblos indígenas, por lo que se espera que esta tendencia se consolide en futuros gobiernos. Así llegamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, les invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.